Bienvenidos una vez más a Tech Insider, a esta mesa titulada Casos de uso de la inteligencia artificial en el sector privado. Sin duda alguna, la inteligencia artificial está transformando la forma en la que las empresas operan. Desde la automatización de procesos hasta la experiencia al cliente, la inteligencia artificial está abriendo un mundo lleno de posibilidades hasta ahora inalcanzables. Hoy hablaremos sobre cómo esta tecnología está optimizando la toma de decisiones, mejorando la eficiencia operativa y, en última instancia, impulsando el crecimiento empresarial. Este año ha sido importante porque nos hemos dado cuenta todos que la regulación está aquí y que tenemos que empezar a prepararnos, tanto compañías como el sector público. Yo recuerdo, porque acabo de ver a Carme Artigas en la presentación, estaba con ella cuando estábamos negociando la última versión del reglamento de inteligencia artificial y fueron un chascarrillo, ¿no? El trílogo más largo de la historia de la Unión Europea. Fueron 36 horas en lo que estuvimos más de 100 personas encerrados en una sala decidiendo a ver cómo tenían que redactarse las prohibiciones, cómo se tenían que hacer las obligaciones con respecto a los sistemas de alto riesgo, qué entraba, qué no entraba en alto riesgo y qué entraba en prohibiciones. Y lo que nos estamos dando cuenta es que, aunque es complejo, es una regulación equilibrada. La verdad es que este año hemos visto un desarrollo de la IA a un nivel de sofisticación sin precedentes. Esa es la verdad. Nosotros, quizás pensando a largo plazo, hay una serie de líneas maestras que están definidas, o una serie de principios que queremos que la inteligencia artificial cubra. Tiene que ser una inteligencia artificial que sea sostenible, que sea accesible, que sea ética, que no deje a nadie atrás. Esos quizás son las líneas maestras de los desarrollos dentro de Samsung. Quedan muchísimos retos y, por citar uno, es la desigualdad que hay en su utilización respecto a las grandes y las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces es verdad que se habla del gran boom de la inteligencia artificial, pero es verdad también que hay una gran desigualdad en cuanto al uso y aplicación de la misma en función del tamaño de la empresa y el volumen de inversión que se hace, ¿no? Están unas grandes empresas que tienen muy claro esto, incluso mucho antes de la IA generativa, ¿no? Y llevan años haciendo inversiones en casos de uso, desarrollando y viendo el valor que tiene para sus negocios. Sin embargo, pues en un estudio reciente de este mismo año hemos puesto encima de la mesa que solo hay un 2% de pequeñas y medianas empresas que están haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces, hay un gran reto en este país que es acercar o facilitar el uso de la inteligencia artificial, porque ya no hay duda de que eso pasa por ahí, el incremento en la productividad, en la mejora del tejido empresarial. Sí, que estos 2 últimos años han sido 2 años, nosotros decimos que de las pruebas de concepto al menos en torno a la IA generativa, ¿no? Pues si había dudas, yo creo que ya no hay dudas de los casos de uso. Las empresas la han probado, han podido desarrollar muchos casos de uso. Nosotros particularmente tenemos más de 70 casos de éxito con diferentes empresas. Y ahora lo que estamos viendo es dando el paso, ¿no? de esa fase de prueba de concepto a la puesta en producción, ¿no? Y como decía Nuria, nos estamos dando cuenta, o las empresas están dando cuenta, que igual no tenían los cimientos necesarios para dar este salto, ¿no? Es decir, una cosa es una prueba de concepto, en un entorno controlado, etcétera, pero la puesta en producción, donde hace falta una infraestructura del datos buenos de calidad, que pensábamos que muchas empresas pensaban que los tenían, ¿no? Y luego se dan cuenta pues, que no tienen esos datos o esas infraestructuras que luego permitan ese gobierno del dato con unas garantías de que, como ha dicho los compañeros, en línea, ¿no? Con la regulación, etcétera. Vemos que tanto recién titulados o profesionales junior notan la necesidad de formarse en técnicas de análisis de datos y inteligencia artificial, y luego por parte de empresas. Por parte de, digamos que el mundo profesional, yo lo detecto. O sea, bueno, pues el perfil de entrada a los programas de máster demandan. Necesito, por mi posición laboral, necesito desarrollarme muy fuertemente en analítica de datos, en inteligencia artificial en diferentes ramas. La inteligencia artificial como tal es muy amplia, que es igual que un mecánico de coches, no es un mecánico de coches, puede ser un chapista, un especialista en bombas de inyección, un electricista o un experto en gases. En IA pasa lo mismo. Yo diría que hay una docena de posiciones distintas
inteligencia artificial muy potentes. En lo que es la Secretaría General de Administración Digital tenemos un chatbot, que tanto estamos hablando del uso claro, con el número 60, y entonces con ello los ciudadanos pueden saber sobre servicios públicos digitales y cómo requerir información que necesiten para hacer sus procesos internos. Pero el caso de éxito que yo creo que es más relevante es el que está desplegando Red.es con la iniciativa del kit digital, que aparte de ser una de las iniciativas más exitosas de este gobierno de España, está utilizando la inteligencia artificial para retraer informaciones que necesitas para que tú puedas tener tu bono de manera mucho más rápida. Como yo más lo uso es pues para tratar de aumentar mi productividad. En el caso de escribir una serie de reportes o de correos, pues sí utilizo alguna plataforma para que me ayude. Utilizo la función de transcripción de conversaciones y luego te las resume, lo cual está muy bien para ciertas reuniones que son largas y donde se hablan de muchos temas, se tocan muchos palos. Pues la verdad es que yo no encuentro una función muy útil que estoy empezando a utilizar muchísimo. La traducción simultánea, trabajo en una empresa coreana, tengo reuniones con muchos coreanos, a veces hablan entre sí y me interesa saber qué están diciendo. Y entonces pues lo utilizo. Personalmente lo estoy utilizando para mejorar, ¿no? mi rendimiento, mi productividad con resúmenes, etcétera, ¿no? Al final es una herramienta muy útil. Pero dentro de SDG también, como he comentado, ¿no? Aparte que tenemos nuestra plataforma con soluciones cognitivas, internamente también utilizamos la IA generativa pues, para documentar código. Nosotros generamos mucho código, ¿no? Pues de documentar todo el código que generamos. Automatizar parte de generación de catálogos de datos para nuestros clientes. Al final, dentro del mundo tech, pues hay muchos casos de uso que lo estamos utilizando, ¿no? Y vamos evolucionando poco a poco pues, para mejorar nuestros procesos internos, ¿no? Como he comentado, uno de los casos que usamos mucho es elaboración de propuestas, ¿no? O análisis de propuestas a partir de RFPs o la documentación que nos mandan que tenemos que leer para generar las ofertas. Vamos escalando las soluciones, poco a poco, según identificamos una necesidad dentro del negocio, vamos desarrollando esa solución que previamente la probamos internamente, la evaluamos y luego la vamos ofreciendo a nuestros clientes. Pero bueno, yo creo que poquito a poco vamos haciendo pues, diferentes capas, ¿no? de soluciones. A nivel Intersia, lo que nosotros estamos desarrollando es un asistente de IA generativa, pero que pueda ser utilizado en formato autoconsumo por empresas industriales. Es decir, que no tenga cada uno que montarse su propio asistente, sino que exista ese producto universal, no va a poder ser, pero ese producto adaptado al mundo industrial que pueda, pues que pueda ser utilizado por empresas de la cadena de valor industrial. O sea, eso es un poco lo que estamos ahora, ¿no? Y a nivel personal, es verdad que yo tengo el Copilot integrado en mi solución y lo utilizo para muchas cosas, ¿no? Tanto para Excel, PowerPoint, incluso el buscador, que ya es un poco, he sustituido un poco al buscador tradicional y sí que lo tengo un poco integrado, pero infrautilizado, yo creo, todavía. A nivel docente y a nivel académico, llego al límite, busco con mis alumnos llegar al límite en inteligencia artificial, principalmente generativa. Hay cosas como la alucinación, que no todo el mundo sabe. Es decir, que procuramos que la gente que trabaje con inteligencia artificial sepa dónde están los límites. El modelo teórico actual es un modelo de inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial general todavía no ha llegado, ¿no? Requiere que los modelos aprendan. Y entonces salimos con conceptos como sobre el entrenamiento, como la alucinación en modelos generativos que la gente tiene que entender, porque un chat GPT o un modelo GPT en general puede darte datos erróneos o incorrectos, ¿no? Te hace un tratamiento lingüístico espectacular, pero a lo mejor la información que tiene dentro es incorrecta. Arrancamos el segundo bloque de este Tech Insider, en el que estamos centrándonos en la evolución de la inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar una lupa para conocer mejor, tener una idea de cuál es la posición que ocupa España en estos momentos y cuál es la visión que tienen las empresas que están avanzando dentro de este campo. En el área académica de creación de startups, en la que Gili, como profesor de universidad, participo, está habiendo procesos interesantes en el cual se han, como se ha dicho anteriormente, financiado unas 20 cátedras de inteligencia artificial de colaboración público-privada entre empresa y universidad, donde se persigue la transferencia del conocimiento que se genera en universidades hacia la empresa,
También la SEDIA está financiando un programa muy interesante en el cual nuestra startup está incluido, que es el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, donde se persigue generar especificaciones, una calculadora de carbono que permita entender el consumo energético que conlleva el uso de la inteligencia artificial. Y en ese ámbito hay elementos interesantes. La colaboración público-privada, la verdad es que está dando unos pasos de gigante, ¿no? Y de hecho, antes también se comentaba la cantidad de iniciativas que se están explotando y lanzando al mercado con ambas manos, ¿no? La Estrategia Nacional de la IA, los PERTES, los Next Generations y tantas otras, ¿no? Esto demuestra que efectivamente hay un foco y un interés por fomentar el desarrollo de la IA en nuestro entorno, y yo creo que esto simplemente hay que aplaudirlo, ¿no? Pasa que, bueno, pues toda moneda tiene su cara y su cruz, y nuestra cruz yo creo que es precisamente tal vez hacer pues una centralización mayor de estas iniciativas, porque si no, evidentemente puede ser mucho más complejo el desarrollo y al final conseguir unos buenos resultados. Yo estuve en el equipo que trajo Internet a España hace 30 años y entonces tengo la sensación de que estamos viviendo una revolución parecida en ese sentido. Pero contestando la pregunta, yo creo que hay un lado positivo frente a aquel momento. En España tenemos un ecosistema mucho más potente, se estaba comentando, tenemos mejores infraestructuras, tenemos las inversiones de los data centers que se están anunciando, pero tenemos dos retos, ¿no? Pensando en los puntos positivos. Por un lado, tenemos que apostar más por la generación de tecnología propia. Yo he estado muchos años gestionando innovación, pero ahora mi foco es potenciar la propiedad industrial en Europa y en nuestro país. Y en ese sentido, corremos el riesgo de ser en Europa y en España en particular insignificantes en la creación de tecnología. Estamos hablando de autonomía estratégica. El 69% de las patentes de IA vienen de China, después de Estados Unidos, y en España vamos a ser early adopters, a ser reguladores, pero no estamos generando esa tecnología. El año pasado, 2023, la mitad de las posiciones o de las vacantes profesionales en el ámbito de la IA en España se quedaron sin cubrir, ¿no? Por falta de talento. Entonces, sí tenemos talento, pero quizás no es suficiente, ¿no? Y entonces ahí lo que me pregunto son cuáles son las causas. Probablemente nos falta inversión y ahí donde Europa destaca en la parte investigadora, pues se queda atrás si comparamos con China o Estados Unidos a nivel de inversión. Creo que las últimas cifras que vi decían que, pues bueno, Estados Unidos básicamente hacía 7 veces el volumen de inversión de Europa y China solamente más de 2, ¿no? Quiero decir que la diferencia es muy relevante. También hay que entender que la inteligencia artificial ahora mismo es un boom y hay muchas incógnitas que hay que resolver. Es decir, no creo que nadie pueda resolverte qué va a pasar en inteligencia artificial dentro de 2-3 años. Y ya hemos visto otros boom hace 6, 7, 8 años. Por ejemplo, blockchain no es exactamente lo mismo, pero todo iba a implementarse en blockchain y blockchain iba a ser la revolución. Bueno, pues muchas soluciones tecnológicas no necesitaban blockchain y no han utilizado blockchain. Entonces vamos a ver en qué campos la inteligencia artificial es una revolución y qué campos se acaban apartando de la línea de la inteligencia artificial por una serie de riesgos que a lo mejor, riesgos éticos, las alucinaciones que hemos dicho antes, que pueden generar problemas muy gordos. Entonces la pregunta es, sin duda va a ser una revolución. ¿Hasta qué punto? Yo ya desde mi punto científico y como investigador que he visto muchas tecnologías, no sé hasta qué punto va a ser lo que planteamos ahora que va a ser. Todos los que estamos aquí ya asumimos que la IA tiene una incidencia brutal, ¿no? En transformar industrias enteras. Permite digitalizar, transformar, automatizar, optimizar procesos. Luego yo creo que la incidencia sobre la economía real a corto, medio y largo plazo es evidente. Hay datos de todo tipo, industriales y empresariales, como bien apuntaba antes Luis. Yo creo que no hace falta irse a la luna. Hay aplicabilidades absolutamente tangibles y cercanas. Nosotros cuando pedimos aprobación al regulador, a la CNMV como fondo, me acuerdo se van las manos en la cabeza. Lo bueno de estos años es que ya por fin entendemos que no estamos hablando de crear cosas excesivamente complejas. Yo creo que a día de hoy ya lo estamos viendo y estimamos que a futuro va a ser incluso más abrumador, ¿no? El cambio, en mi opinión, más bien en el mundo empresarial e industrial. Para mí es evidente que en 3 años pues un porcentaje altísimo de las empresas lo van a usar, si no el 100%. La cuestión es identificar si lo hacen solo para mejorar la eficiencia de procesos, como os ha comentado, pues ya también estamos creando esa captación de valor, y si me imagino
que en las empresas habrá especialistas en regulación de inteligencia artificial, como ahora tenemos en protección de datos. En este campo hace 2 años yo creo que la mayor, el común de los mortales todavía no hablábamos de la IA generativa. Y en 2 años yo creo que ya no hay empresa que no esté considerando cómo aplicarla, cómo sacarle beneficio, ¿no? Yo probablemente con lo que me quedo de ese cambio a futuro es en cómo la vamos a gestionar, ¿no? Cómo vamos a garantizar que toda esta potencialidad se transforma en soluciones y aplicaciones éticas, sostenibles, ¿no? Que tienen un impacto positivo a nivel social y por lo tanto, bueno, pues también ese es un poco el espíritu con el que nosotros trabajamos, ¿no? De cómo ayudamos a que todas esas soluciones, esos sistemas de gestión y las compañías apliquen esos criterios con un fin positivo.